Imagina por un instante que el sol comienza a ocultarse tras las colinas de una tierra salvaje y desconocida, un territorio donde cada arbusto parece ocultar una punta de lanza y cada ráfaga de viento suena como un susurro de muerte. Estás en la frontera del Imperio Romano, a cientos de kilómetros de cualquier ciudad segura, rodeado por tribus que conocen cada sendero, cada cueva y cada debilidad de tu posición. ¿Te sientes cansado? El peso de tu armadura te recuerda que llevas horas marchando, pero no puedes simplemente tumbarte en el suelo y cerrar los ojos. Si lo hicieras, probablemente nunca volverías a abrirlos. Para un legionario romano, el descanso no era un derecho ni un placer cotidiano, sino una operación militar de alta precisión. ¿Cómo era posible dormir, comer y recuperar fuerzas cuando la muerte acechaba a pocos metros de tu tienda? La respuesta no reside únicamente en la fuerza de sus armas, sino en una arquitectura de hierro, una disciplina que transformaba el paisaje salvaje en una fortaleza inexpugnable en cuestión de minutos. Hoy vamos a desvelar el secreto mejor guardado de las legiones, cómo el Imperio Romano construía su seguridad en la oscuridad absoluta de territorio enemigo. La historia comienza con el sonido rítmico de las palas, golpeando la tierra endurecida. Antes incluso de que un soldado pudiera pensar en su ración de pan o en beber un poco de vino rebajado con agua, el campamento, el llamado castra, debía tomar forma. Ningún general romano, por experimentado que fuera, se atrevía a pasar la noche a la intemperie sin seguir un manual estricto que se había perfeccionado durante siglos. Imagínate la escena. Las legiones llegan al lugar designado tras una jornada extenuante, pero no hay descanso inmediato. Un grupo de ingenieros, conocidos como los mensores, marca el terreno con precisión geométrica. La estructura siempre era la misma. Un cuadrado perfecto orientado a los puntos cardinales, una constante que otorgaba al soldado una sensación de familiaridad psicológica. Donde quiera que estuvieran, desde las arenas del desierto en Siria hasta los bosques gélidos de Germania, el hogar era el mismo. Esta repetición no era casualidad, era un ancla mental. El soldado siempre sabe dónde está la puerta, dónde está la tienda del comandante y dónde se guardan los suministros. El caos de un ataque nocturno se convierte en un baile coreografiado de defensa. El proceso de construcción era una exhibición de ingeniería portátil. En menos de una hora, un foso profundo aparecía rodeando el perímetro. La tierra extraída de este foso se utilizaba para elevar un terraplén o agger, sobre el cual se clavaban estacas de madera afiladas, los llamados valli. Imagina a un enemigo oculto en la oscuridad, observando cómo ante sus ojos un campo abierto se transforma en una fortaleza amurallada. El muro de estacas no era simplemente una valla, era una barrera defensiva diseñada para impedir que cualquier asaltante pudiera escalar o saltar con facilidad. Mientras unos excavaban y otros levantaban el muro, el resto de la legión permanecía en alerta, con la mano cerca de la empuñadura de su gladius, observando el horizonte con una intensidad que casi podía cortarse con un cuchillo. La atmósfera era eléctrica. El silencio absoluto solo era interrumpido por el golpe sordo de las herramientas y las órdenes secas de los centuriones. Una vez que el perímetro estaba asegurado, comenzaba la verdadera batalla contra el cansancio. El sistema de vigilancia romano era una red implacable diseñada para detectar cualquier anomalía antes de que se convirtiera en una amenaza letal. El campamento se dividía en sectores y cada sector tenía sus guardias. Pero lo que hacía que el sistema fuera realmente aterrador para los enemigos de Roma no era la cantidad de guardias, sino la rotación. Los turnos de vigilancia nocturna
denominados vigiliae, se dividían en 4 periodos distintos. Para asegurar que nadie se quedara dormido en su puesto, existía el sistema de contraseñas. Cada guardia recibía una palabra secreta que cambiaba cada noche, y si un soldado no podía recitarla correctamente ante el oficial que realizaba la ronda, el castigo era inmediato y ejemplarizante. Imagina la presión de saber que tu vida y la de tus compañeros depende de que no pestañees ni un segundo. La disciplina romana no toleraba la debilidad. Si un centinela era sorprendido durmiendo, la sentencia podía ser la muerte. Este miedo al castigo, sumado a la lealtad hacia la legión, creaba un muro invisible, pero más resistente que el propio foso de tierra. A menudo, los soldados dormían en tiendas de cuero, grupos de 8 hombres compartiendo el mismo espacio. Este pequeño grupo era la base de su vida social y militar. Comían juntos, entrenaban juntos, y si la noche se volvía sangrienta, morían juntos. Dentro de la tienda, el aire solía estar viciado, cargado con el olor a sudor y cuero, pero para ellos era el lugar más seguro del mundo conocido. Afuera, en la oscuridad, los exploradores, conocidos como los exploradores, se alejaban del campamento para patrullar los alrededores. Estos hombres eran los ojos del ejército, los que caminaban sobre el filo de la navaja, adentrándose en el territorio enemigo para escuchar el sonido de cascos de caballos o el crujir de ramas que delatara una emboscada. Si regresaban, traían información valiosa. Si no regresaban, el campamento entraba en alerta máxima sin necesidad de una sola palabra. El miedo era una herramienta de gestión, una forma de mantener el enfoque cuando el cuerpo pedía desesperadamente el sueño. Comparemos esto con lo que hacían otros ejércitos de la antigüedad. Mientras que muchas tribus bárbaras descansaban en campamentos improvisados, sin una estructura definida y confiando más en la vigilancia visual de unos pocos, los romanos entendían que la guerra se ganaba tanto en el terreno como en el plano logístico y psicológico. Un ejército sin campamento es una presa fácil. Los romanos, en cambio, se llevaban su propia seguridad a todas partes. Era una forma de colonizar el miedo. Incluso en las campañas más brutales, como las guerras contra Vercingétorix en las Galias, los legionarios construían sus campamentos bajo una lluvia incesante, con el barro llegándoles a las rodillas. No importaba el clima, no importaba el enemigo. El estándar de la legión era innegociable. Era esta rigidez lo que les permitía sobrevivir durante siglos en territorios hostiles donde cualquier otro ejército habría sido aniquilado en la primera semana. Dentro del campamento, el silencio no era absoluto, pero sí controlado. Se evitaba cualquier ruido innecesario. Los animales de carga se mantenían en áreas específicas, lejos de las tiendas de campaña principales, para evitar que el relincho de un caballo alertara al enemigo sobre la posición exacta de los hombres. Todo objeto tenía un lugar asignado, y cualquier movimiento en la oscuridad debía seguir una ruta predeterminada. Si tenías que ir a buscar agua o cumplir una necesidad fisiológica, debías seguir las patrullas designadas. Cualquier sombra que se moviera fuera de lugar era considerada un objetivo legítimo. Esta paranoia organizada era la que permitía a los romanos dormir con un ojo abierto y la mano sobre el arma. No dormían profundamente, dormían con la alerta encendida, condicionados por años de entrenamiento para reaccionar al primer toque de la trompeta o al primer grito de alerta. Pero, ¿qué pasaba si el enemigo atacaba? La respuesta era una coreografía violenta y estudiada. El campamento estaba diseñado para permitir la salida rápida de tropas en formación de combate a través de las 4 puertas principales. Los soldados no necesitaban buscar su equipo. Cada pieza de su armadura, su escudo y su espada tenía un lugar exacto al lado de su lecho. En segundos, el campamento, que era un espacio de descanso,
se transformaba en una máquina de matar. Se dice que en algunos enfrentamientos el enemigo, creyendo que los romanos estarían desprevenidos tras una larga marcha, se encontraba con un muro defensivo impenetrable antes siquiera de poder lanzar su primera carga. La sorpresa, que debería haber sido el arma del atacante, se volvía en su contra. Los romanos no esperaban ser atacados. Ellos esperaban el ataque para poder contraatacar. Hoy, cuando miramos hacia atrás, es fácil romantizar la vida de las legiones romanas como una serie de batallas gloriosas bajo un sol estival. Sin embargo, la realidad de la supervivencia en campaña era mucho más sombría y fascinante. Los soldados eran hombres comunes enfrentándose a situaciones extraordinarias, sostenidos solo por un sistema de reglas que no les permitía fallar. La fortaleza mental que se requería para descansar en medio de un bosque enemigo, sabiendo que el mañana podría traer una batalla de vida o muerte, es algo que los ejércitos modernos todavía estudian. No se trataba de ser valientes, se trataba de ser eficientes. La valentía es un impulso momentáneo, pero la eficiencia, la capacidad de repetir el mismo proceso de seguridad miles de veces sin un solo desliz, es lo que construye un imperio. Mientras avanzamos en este viaje por la historia antigua, nos damos cuenta de que el verdadero poder de Roma no residía solo en sus espadas de acero toledano o en sus máquinas de asedio, sino en su capacidad para dominar el caos. Donde otros veían oscuridad y peligro, ellos veían una oportunidad para imponer su orden. Y quizás esa sea la lección más importante que nos han dejado estas antiguas legiones. La preparación es la mejor armadura que uno puede vestir. Cuando sepas que el peligro acecha, no busques una salida rápida. Busca la estructura, crea tus propias reglas y asegúrate de que, incluso en la noche más oscura, tú seas el que controla el entorno. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habrías reaccionado tú en una noche así, rodeado por el silencio de un bosque desconocido, esperando que la alarma no sonara? ¿Crees que podrías haber mantenido la disciplina necesaria para sobrevivir un invierno entero, durmiendo apenas un par de horas cada noche bajo la constante amenaza de un enemigo invisible? La historia de las legiones es un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras propias capacidades de resiliencia y estrategia. ¿Te ha cautivado este relato sobre los secretos de la supervivencia romana y quieres seguir explorando los rincones más oscuros y fascinantes del mundo antiguo? No dejes que el rastro se pierda aquí. Suscríbete a Imperio Oculto, activa la campanita y únete a nuestra comunidad de exploradores de la historia. Cada semana desenterramos los hechos que cambiaron el destino de las civilizaciones, las tácticas de guerra más ingeniosas y los misterios que todavía hoy nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre el pasado. No te pierdas el próximo episodio, porque la historia no se cuenta sola. Hay que ir a buscarla entre las sombras de los imperios olvidados. Te esperamos en la próxima entrega para seguir revelando los secretos que la historia ha intentado esconder. Sin embargo, mientras la estela de aquel relato sobre la disciplina se desvanece en las brumas del tiempo, es imperativo que nos detengamos un momento a reconsiderar el verdadero precio de semejante estructura. Porque si bien es cierto que el orden romano fue el cimiento de la civilización occidental, también fue una máquina que devoraba voluntades en pro de un propósito superior. Imaginen ahora por un instante el peso del metal sobre los hombros de un legionario que, lejos de las fronteras conocidas, siente cómo el frío de la Germania profunda le cala hasta los huesos. No es solo el viento el que aúlla entre los pinos, es la certeza de que tras cada tronco, la mirada de un guerrero cherusco espera el momento exacto en que la disciplina flaquee. ¿Cómo se mantiene la cordura cuando el entorno es un enemigo en sí mismo? La respuesta, fascinante y aterradora a la vez, reside en la psicología de grupo, en esa cohesión
casi sobrenatural que convertía a hombres corrientes en engranajes de un mecanismo imparable. Hablemos de lo que ocurría cuando la luz de la antorcha comenzaba a parpadear, cuando el suministro de combustible escaseaba y la sombra se alargaba sobre los rostros curtidos por el salitre y el sudor. La logística romana no era solo una cuestión de pan y vino, era una cuestión de fe. Los ingenieros militares no construían puentes sobre ríos turbulentos solo para cruzar el agua. Lo hacían para recordarle a la naturaleza quién era el nuevo dueño de sus cauces. Crucem, el cruce, era un acto de dominación simbólica. Cada estaca de madera clavada en el lecho fluvial era un desafío a los dioses locales, un mensaje claro enviado a las tribus bárbaras. Roma no se detiene ante obstáculos físicos ni metafísicos. Esta mentalidad de conquista técnica es lo que realmente diferenciaba a una legión de cualquier otra fuerza militar de la antigüedad. Mientras otras culturas se perdían en rituales de invocación a deidades ancestrales para pedir clemencia ante las tormentas, el centurión romano ordenaba la construcción de un sistema de drenaje. La ciencia, aplicada bajo el fuego del combate, se convertía en la religión más pragmática que el mundo jamás hubiera conocido. Pero profundicemos aún más en este fenómeno. ¿Qué sucedía en el interior de la mente colectiva cuando la batalla no era contra un ejército visible, sino contra la enfermedad, el hambre o el desánimo? Es aquí donde el imperio oculto encuentra sus vetas más ricas. La historiografía clásica a menudo omite los detalles de la gestión de la moral. Sabemos de generales y senadores, de intrigas en el foro y de la grandiosidad de los triunfos, pero rara vez se nos cuenta cómo se manejaba el miedo en las filas. Y el miedo es, sin lugar a dudas, el elemento corrosivo más potente conocido por el hombre. Para combatir el miedo, los romanos no recurrían a la negación, sino a la ritualización. Cada tarea, por pequeña que fuera, tenía un protocolo: limpiar la lorica segmentata, afilar el gladio, revisar la integridad de las correas del escudo. Todo estaba diseñado para mantener al soldado ocupado, para evitar que la mente vagara hacia los recuerdos de su hogar, de la familia lejana o de la posibilidad de una muerte sin sepultura digna. La estructura era su salvavidas emocional. Al obligar al individuo a encajar en un sistema de tareas repetitivas, el ejército lograba anular la capacidad de introspección dañina. En la legión, pensar demasiado era el primer paso hacia la deserción o la locura. Por ello, la rutina no era impuesta solo por rigor, sino por pura supervivencia estratégica. Es un fenómeno que podemos observar en los expedicionarios de épocas posteriores y en los exploradores modernos que se enfrentan a entornos extremos. La mente humana, cuando se ve privada de una estructura, tiende a colapsar bajo la presión de lo desconocido. Los romanos, con su sabiduría ancestral, lo supieron desde el principio. El hombre es un animal que necesita ser dirigido para no perderse en su propia oscuridad. Podríamos analizar, por ejemplo, la construcción de los campamentos fortificados, los castra. No era raro que una legión, tras una marcha extenuante de 30 kilómetros, dedicara horas a levantar un muro de tierra y una empalizada de madera antes de probar bocado. A ojos de un observador moderno, esto parece una locura. ¿Por qué no descansar primero? ¿Por qué no priorizar la recuperación física? Porque para el mando romano, la seguridad no era un estado pasivo, sino un proceso activo. El acto mismo de levantar el campamento servía para reconstruir la identidad del grupo. Al trabajar juntos, hombro con hombro, bajo una supervisión constante, los soldados reafirmaban su compromiso los unos con los otros. El castrum no era solo una defensa contra el invasor, era un recordatorio físico de que el imperio estaba presente incluso en el rincón más remoto del orbe.
Este nivel de detalle nos lleva a preguntarnos sobre el legado que estas prácticas han dejado en nuestra propia sociedad. A menudo vivimos en un mundo que desprecia la rutina, que glorifica el caos creativo y la improvisación. Pero, ¿no es acaso nuestra propia estabilidad el resultado de una infinidad de estructuras invisibles, de protocolos de seguridad, de sistemas logísticos que dan por sentados? Cuando encendemos la luz, cuando abrimos el grifo, cuando confiamos en que los suministros llegarán a nuestras ciudades, estamos disfrutando de la herencia de esa meticulosidad romana. No obstante, al igual que ocurrió con Roma, existe el peligro de que, al volvernos demasiado dependientes de nuestras propias estructuras, perdamos la capacidad de improvisar cuando el sistema falla. La gran ironía de los romanos es que, por mucho que intentaran controlar el entorno, la historia acabó demostrando que ni siquiera los muros más robustos pueden contener el cambio eterno de los tiempos. Si observamos las ruinas de las ciudades romanas hoy, lo que nos conmueve no es solo su tamaño, sino la intención proyectada en cada piedra. Hay una sensación de permanencia que desafía a la lógica. Construían pensando en siglos, no en años. Esta visión a largo plazo es, posiblemente, el rasgo más admirado y al mismo tiempo el más difícil de replicar en la era de la inmediatez digital. Nos hemos acostumbrado a soluciones efímeras, a planes que se revisan cada trimestre, a una existencia caracterizada por la volatilidad. Pero el imperio, en su faceta más oculta y técnica, nos sugiere que la grandeza solo es posible cuando se tiene el valor de planificar para un futuro que uno mismo quizás no llegue a habitar. Es un acto de generosidad hacia la posteridad, un sacrificio del presente en favor de una idea de orden que nos sobrevivirá. Por eso, al sumergirnos nuevamente en este análisis, no podemos evitar sentir una mezcla de respeto y melancolía. Respeto por la capacidad humana de imponer voluntad sobre la materia y melancolía al comprender que hasta el esfuerzo más titánico está sujeto a la erosión del tiempo. Pero, ¿acaso eso le quita valor? De ninguna manera. La belleza está en el intento, en la lucha por mantener la antorcha encendida un segundo más, en la determinación de seguir trabajando mientras el resto del mundo cede ante el cansancio. Es la historia de una voluntad que se negó a aceptar el destino como una condena, transformándolo en un desafío gestionable. Quizás la lección definitiva es que todos nosotros, de alguna manera, somos legionarios en nuestras propias vidas. Nos enfrentamos a bosques desconocidos, a enemigos invisibles que toman la forma de ansiedad, incertidumbre o crisis personales. Y ante ellos, la receta del éxito sigue siendo la misma que emplearon aquellos hombres bajo los cielos de Germania. Construir tus propias murallas internas, mantener la disciplina cuando la tentación de abandonar sea más fuerte y confiar en el sistema que tú mismo has edificado. Porque al final, cuando el silencio del bosque se vuelve ensordecedor y la oscuridad parece absoluta, lo único que nos queda es la certeza de nuestro propio entrenamiento. Os invito, pues, a reflexionar sobre vuestras propias murallas. ¿Qué es lo que os protege? ¿Qué rutinas habéis establecido para lidiar con el caos de vuestro día a día? ¿Sois capaces de mirar al horizonte y construir algo que perdure? ¿O sois de los que se conforman con sobrevivir a la noche? Estas preguntas, por más simples que parezcan, son las que separan a los espectadores de la historia de sus protagonistas. En Imperio Oculto, nuestro compromiso es seguir desenterrando estas verdades no como reliquias muertas, sino como herramientas vivas para entender nuestra propia existencia. La arqueología del espíritu es, al fin y al cabo, tan importante como la excavación de las ruinas físicas. Seguiremos explorando las tácticas de los grandes estrategas, no solo por su valor militar, sino por lo que nos dicen sobre el liderazgo y la gestión de la adversidad. Analizaremos las caídas,
porque en el error reside a menudo la lección más valiosa, y nos adentraremos en los misterios que los cronistas de la época prefirieron silenciar, esos detalles incómodos que humanizan a los colosos de mármol y nos permiten ver, detrás de las estatuas, a hombres de carne y hueso con los mismos miedos y esperanzas que nosotros. La historia no es un libro cerrado, es un pergamino que se despliega ante nosotros cada día, y cada uno de nosotros tiene el poder de añadir una línea, un capítulo, una advertencia. No permitáis que la luz de la curiosidad se apague. La historia es un océano profundo y apenas hemos comenzado a navegar por la superficie, hay secretos enterrados bajo capas de olvido que esperan a que mentes inquietas los rescaten. Hay tácticas de vida que han sido olvidadas por la modernidad y que si se aplicaran con sabiduría podrían transformar nuestra manera de enfrentar los desafíos actuales. Permaneced atentos, mantened la disciplina y, sobre todo, seguid cuestionando todo aquello que se nos presenta como inamovible. Porque como bien sabían los antiguos, solo aquel que conoce los peligros ocultos en el camino es capaz de llegar a su destino sin perder el alma en el trayecto. Nos encontraremos nuevamente en la próxima entrega, donde las sombras del pasado se vuelven a proyectar sobre el presente, recordándonos que, aunque los imperios caigan, las lecciones de la humanidad son las únicas construcciones capaces de resistir el paso implacable de los siglos. Hasta entonces, que vuestra propia estructura os mantenga firmes y que nunca os falte la claridad necesaria para distinguir entre la espesura del bosque, el camino hacia la victoria personal, esa que se gana cada noche en la tranquilidad de vuestro propio campamento interior, preparándoos para el amanecer que indudablemente vendrá a iluminar vuestras conquistas. La historia os observa y el futuro espera vuestra respuesta. Haced que cada día cuente, pues en la gran legión de la vida, la disciplina no es solo una regla, es la forma más elevada de libertad.